de segundo año de medicina de la Universidad Católica descubrió una bacteria que come caucho. De acuerdo a sus estudios, estos microorganismos pueden convertir a este elemento en otras sustancias, lo que podría representar una importante solución para la acumulación de neumáticos usados que tardan cientos de años en degradarse. ¿Cómo fue esta investigación que podría implicarlo? Vamos a conversar justamente con su autor, Jorge Miles. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mundo Plus Vanguardia. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido y felicitaciones, porque esta ha sido una investigación que ha tenido repercusión a nivel mundial. Has tenido que ir, ¿no?, a presentar esta investigación a otras partes del mundo. Cuéntanos cómo surge, ¿no? Cómo surge el interés de ver qué se podía hacer como una alternativa para los neumáticos y cómo se da con estas bacterias. Sí, mira, todo parte, en verdad, como mi preparación científica, parte en el colegio. Cuando estaba por ahí por quinto básico, partimos con un taller de pequeños científicos, donde al pasar los años fuimos desarrollando distintos experimentos. Por ejemplo, un prototipo de piel artificial con nanopartículas de cobre como desinfectante, bacterias que eran capaces de matar al hongo Botrytis cinerea, que es uno de los hongos más dañinos a nivel mundial en torno a la uva y en la agricultura. Y finalmente, por ahí por tercero medio, cuarto medio, damos con este proyecto, que eran las bacterias que comían neumáticos. Todo parte, en verdad, porque no teníamos un proyecto y de repente fue como, en serio, como de película. Estábamos viendo por la ventana y nos damos cuenta de que hay una serie de neumáticos con plantas adentro. Claro. Básicamente como un macetero. Que es lo que uno ve mucho a veces, Sí. ¿no? Neumáticos que se usan para juegos infantiles o como macetero, como para darle alguna utilidad. Sí, así es. Sí, de hecho, en muchas plazas de acá de Santiago se usan como especie de juegos los neumáticos. Entonces, estaban estas plantas creciendo y además se veía que los neumáticos estaban como desgastados. Entonces, ahí sale, se me prendió como la lamparita y sale como la primera idea de que puede que esté pasando algo entre esa tierra y ese neumático que genera que el neumático se esté degradando. Y básicamente los responsables serían los microorganismos. Entonces, luego de ese razonamiento inicial, fue que vamos a los lugares de muestreo a tomar tierra que esté en contacto con neumáticos o agua que esté en contacto con neumáticos y después obtenemos distintos microorganismos que luego de aproximadamente 8 meses logramos encontrar un consorcio bacteriano, un grupo de bacterias que son capaces de degradar estos neumáticos. O sea, tuvieron que ir aislando los microorganismos, porque me imagino que había una variedad importante, algunos no tenían ningún efecto en el caucho, hasta que dieron con este grupo que sí. Y se dieron cuenta entonces, ¿qué cosa, Jorge? Mira, ¿Que se comían el caucho? Sí, fue un proceso muy tedioso, porque primero las bacterias son parecidas a nosotros en el sentido de que nosotros vamos a preferir comer una ensalada rica con un pedazo de carne, y las bacterias es lo mismo, prefieren la comida natural, el compost, la tierra, a un neumático, algo que no tiene alimentación de por sí. Entonces, básicamente lo que tuvimos que hacer es probar todas estas bacterias como llevándolas solo a que su alimento fuera caucho vulcanizado. Entonces le quitábamos cualquier otra fuente de alimento y solo le poníamos el caucho vulcanizado, que en este caso son los neumáticos. Entonces las bacterias que lograban sobrevivir a este proceso, que se mantenían viviendo y alimentándose, era porque realmente tenían este poder de degradación del caucho vulcanizado. Entonces básicamente fue como un proceso de selección natural, donde solo los organismos que eran capaces de extraer el carbono de estos neumáticos pudieron sobrevivir. Claro, y ahí dan con un punto que también es clave, porque es... comen este caucho, pero ¿lo transforman en qué? Porque podrían transformarlo en otro contaminante que finalmente no corte, ¿no? Este círculo en términos de los daños medioambientales, por ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso de degradación? Mira, estas bacterias operan a través de una maquinaria enzimática que al final le permiten extraer el carbono de estos neumáticos o caucho vulcanizado. Hay dos teorías probables que son las que nosotros hemos pensado, que probablemente los residuos que deja una vez de comer este caucho vulcanizado son alcoholes, que en ese caso podríamos utilizar estos alcoholes para hacer biocombustible. Una que fuente sería energética. muy bueno. Entonces al final sería como cerrar el círculo. Claro. Porque además estaríamos produciendo de los neumáticos, los desechos, energía. Claro. Y la otra posibilidad está que se generen azúcares o pequeños compuestos que al final sirvan para que lleguen otros microorganismos y se coman esos residuos restantes, que en este caso serían azúcares. Entonces ahí el proceso también sería circular y
se comería completamente el neumático. O sea, en cualquiera de los dos casos va a tener un efecto muy positivo Sí, desde el punto así de es. vista de poder degradar esto completamente, transformarlo sin tener efectos para el medio ambiente, que es el gran problema que existe con los neumáticos y otros materiales en el mundo. Ahora, ¿cuánto dura este proceso? ¿Cuánto se demora? Nosotros mencionábamos ya cuánto tarda el proceso de degradación de un neumático de manera natural. En este caso, ¿cuánto demoraría? Mira, primero hay que entender que el problema de los neumáticos es súper dañino actualmente en el mundo. De hecho, ¿cuáles son las soluciones actuales que se da a este problema? Es quemar los neumáticos, que genera una cantidad de gases Terrible. tóxicos, que fue hace unos meses en Maipú que teníamos una cantidad de humo gigantesca de parte de estos neumáticos, y además se lanzan al mar, produciendo una cantidad de microplásticos gigantesca debido a este caucho, que es básicamente equivalente a tener 80 torres Eiffel todos los años producidas por este caucho. Y ahora, en cuanto a cuánto se demora, un neumático se puede demorar entre 500 a 1000 años en ser degradados. Claro. Pero con esta bacteria, con los resultados que nosotros obtuvimos, podríamos incluso retrasar esto, o sea, en verdad... acelerarlo. Acelerarlo a tan solo de 10 meses o 5 meses. Porque estas bacterias lograron degradar un 4% en tan solo 2 semanas. Entonces, el potencial que tienen estos microorganismos, ¿verdad? Claro, o sea, sería bastante rápido y eso podría solucionar varios problemas. ¿Qué es lo que viene por delante en términos de este descubrimiento? ¿Qué expectativas tienen en relación a la investigación? Mira, primero ya haberlo presentado en Falling Walls, que fue este concurso el que fui acá en Santiago, y después llegar a la final allá a Alemania y salir premiado, en verdad fue un honor, no solamente para mi investigación y para mí, sino que para todo Chile que estaba representando. Totalmente. Cuéntanos un poquito de eso, de esa presentación, ¿no? Tú vas a Berlín a presentar esta investigación y te llevas un premio bien importante. Sí. Mira, Falling Walls se enmarca en la caída del muro de Berlín. Entonces, todos los años, en conmemoración a esta caída, se hace este concurso donde van primero 100 ideas innovadoras de distintas partes del mundo, aproximadamente 60 países, donde cada investigador tiene que presentar su idea durante 2 minutos 30 segundos. Luego de eso viene un periodo de preguntas de 30 segundos del jurado y después siguen los presentadores y es todo en un día. Entonces luego al final del día se da la premiación donde se entrega primero, segundo, tercer lugar y el Audience Award, que es básicamente como el premio al público. Así es. Entonces el público tenía que votar por el proyecto que le interesara más o el que en verdad encontraba que se lo merecía. Entonces esta votación venía tanto de la gente que estaba presencialmente como de la gente que estaba viendo vía streaming el concurso. Y luego al día siguiente en este concurso venía la conferencia Falling Walls, que es el centro en verdad del evento, donde en esta conferencia van genios de distintas partes del mundo donde presentan su proyecto por 15 minutos. Y entonces, me imagino ahí, después de este premio de la audiencia, del público, que también se abren una serie de oportunidades para contactarte con universidades, con laboratorios. ¿Qué ha pasado? Y como te decía, ¿qué viene ahora? Porque la investigación ya es bastante contundente, me imagino que tienen que seguir haciendo algunas pruebas o ya pensando de qué manera se va a utilizar ese conocimiento a nivel mundial. Sí, mira, esa siempre ha sido la idea de nosotros, aplicarlo masivamente en el mundo para de una vez por todas solucionar este problema de los neumáticos. Entonces, estamos en contacto con distintos inversores para ya lo más urgente ver el proceso de la patente, que en eso estamos, y para luego ya poder aplicarlo masivamente y seguir generando más pruebas para ver cómo podemos disminuir la cantidad de meses aún más. Claro, acelerarlo más todavía. Sí. ¿Y eso lo están viendo a través de la universidad? ¿Cómo estás trabajando tú en estos momentos? Estoy trabajando particularmente con mi mentor, que siempre me ha acompañado en todo este proceso, y con distintos doctores de otras universidades. Así que estamos en contacto y lo otro que me parece importante recalcar, que tenemos la posibilidad, como tú decías, aún más acelerar este proceso debido a que podríamos pasarlo a otro microorganismo que crezca mucho más rápido y si nosotros le pasamos la parte genética que hace que esta bacteria coma neumáticos, al final tendríamos las dos partes juntas, el crecimiento rápido y la degradación de neumáticos. A ver, explícanos más eso. ¿Cómo podría suceder aquí? Por ejemplo, si tenemos un microorganismo que ya está utilizado industrialmente para producir distintas sustancias y que se sabe que crece muy rápido,
podríamos tomar el gen o la cantidad de genes en verdad específicos que hacen de nuestra bacteria ser capaz de degradar el caucho vulcanizado y traspasárselo a este otro microorganismo que hablaba recién de que crece súper rápido. Entonces, básicamente, se podría acelerar aún más este proceso. Otra pregunta también súper típica que nos hacen es ¿qué pasa si nuestra bacteria es dañina? En el caso de que sea como contaminante o dañe el ecosistema, también es la misma solución. Tomamos el ADN o la parte genética que hace que se degrade el caucho y se lo traspasamos a otro microorganismo que no sea nocivo para la sociedad. Ya, y ahora entonces están viendo esas alternativas. Sí. Ahora, me imagino que los han contactado. ¿Qué expectativas tienen en relación a que esto pueda ser efectivamente utilizado en otras partes del mundo, por ejemplo? Sí, mira, yo creo que hay altas probabilidades de que esto pueda ser masivo, debido a que una vez teniendo el proceso de patente, ya se abren unas puertas gigantescas. Exacto. Y en verdad hay que golpear las puertas necesarias para poder sacar esto a flote. Ahora, ¿estas bacterias pueden desarrollarse en cualquier tipo de ambiente? ¿Requiere ciertas características especiales? Como pensando en que quizás podrían ser utilizadas en otras partes. Sí, mira, estas bacterias, por lo que nosotros hemos probado, han crecido a 25 y 28 grados Celsius. Entonces, básicamente temperatura ambiente. Pero obviamente cabe la posibilidad de que estas bacterias, como igual son, por así decir, tienen similitudes con las bacterias extremófilas, es decir, que crecen en temperaturas elevadas o temperaturas muy disminuidas, podría darse que estas bacterias crezcan en otras temperaturas. Ya, o sea, es parte también de lo que van a seguir investigando. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, muy interesante, mucho éxito en lo que se viene. Estoy segura que les va a ir muy bien. Muchas gracias. Que estés muy bien.